Muy bien. Pues bueno, algo que tenemos que saber de los números complejos, por ejemplo, en este caso, que queremos graficar, por ejemplo, vamos a graficar, ¿no? Un número complejo, ¿sí? Vamos a suponer 2 más 3i, ¿verdad? Lo vamos a graficar, por ejemplo, 2 más 3i, que sería en esta parte. Recordemos que el eje de las x en este caso sería los números reales y la parte imaginaria pues vendría siendo el eje de las y, ¿no? Recordemos que normalmente en la parte real nosotros lo podemos identificar mediante alfa y la parte imaginaria mediante una beta, ¿sí? Bueno, cuando nosotros graficamos en el plano, otra de las cosas que podemos realizar pues es convertir, ¿verdad? En este caso, nuestra coordenada, que podría decirse que está de forma rectangular, ¿verdad? La podemos pasar a su forma polar. ¿Estamos de acuerdo? En esta forma polar lo que nosotros necesitamos es sacar pues la distancia que hay del origen en línea recta hacia el punto, ¿no? Normalmente en la geometría analítica esto se le conoce como radio vector. Sin embargo, vamos a ver que en la parte de los números imaginarios a esto se le conoce como magnitud, ¿sí? Magnitud de z. En este caso vamos a sacar la magnitud de z y que normalmente la podemos ver o representar de esta manera y que bueno, al final de cuentas la magnitud de z la vamos a poder obtener mediante algo que es pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Al final de cuentas aquí se nos presenta, ¿sí? Una especie de triángulo rectángulo, ¿sí? Donde nosotros contamos con valores de la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Sería al final de cuentas sacar la distancia entre dos puntos, ¿sí? Que en este caso nos quedaría así, alfa al cuadrado más beta al cuadrado, ¿no? O sea, la parte real al cuadrado más el coeficiente de la parte imaginaria al cuadrado también, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya tenemos la magnitud. Sin embargo, nosotros también podemos ver que en la forma polar nosotros tenemos un ángulo, ¿verdad? Un ángulo teta que para efectos de nuestros números complejos se le conoce como argumento de z. Y normalmente el argumento de z se abrevia de esta manera, ARG, ¿verdad? Que representa ese ángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y pues una manera de poder obtener este ángulo pues es aplicando la parte trigonométrica, ¿no? ¿Sí? Recordemos que este ángulo, esta parte de por acá, bueno, este es el ángulo correcto, esto de aquí es el ángulo, pero bueno, lo opuesto al ángulo pues es el cateto opuesto, que en este caso sería la parte imaginaria, ¿verdad? ¿Sí? Y este que está acá abajo pues viene siendo nuestra parte del cateto adyacente, ¿verdad? ¿Sí? Pero que en nuestro caso sería la parte real, ¿no? Que sería alfa. ¿Sí? Entonces una función trigonométrica que nos pueda ayudar con esto pues sería la tangente del ángulo, ¿sí? Donde la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? En este caso nosotros podemos sustituir, por así decirlo, que mi cateto opuesto, pues bueno, es el valor, representa mi beta, y el cateto adyacente representa mi alfa, que es la parte real. Al momento de nosotros despejar esta función trigonométrica, nos queda un arco tangente, ¿verdad? De beta entre alfa, ¿verdad? Y a esto normalmente se le conoce como el argumento de z, de tal manera que el ángulo o el argumento de z pues viene representado por esta fórmula, ¿no? Que fue un despeje, digamos, un despeje trigonométrico. Entonces el argumento de z pues es igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿sí? Entonces, una vez conociendo, digamos, estos dos términos o estas dos fórmulas que tenemos nosotros por aquí, nosotros pues ya podríamos, ¿verdad?, transformar lo que viene siendo pues un número complejo de mi forma rectangular a un número complejo a mi forma polar, ¿no?
Normalmente para hacer este tipo de conversiones lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O el resultado nos queda de esta manera, nos debe de quedar z, ¿sí? Y dentro de, digamos que del ángulo ponemos el argumento, que en este caso pues nos representaría el ángulo, ¿no? Pues esta es la parte introductoria de donde nosotros partimos, ¿verdad? Para poder hacer esta transformación. Entonces en el próximo video estaremos pues viendo estas conversiones, cómo convertir, ¿sí?, números complejos de la forma rectangular a la forma polar, ¿correcto? Bueno, nos vemos en el próximo video.